Nuestro primer invitado de la mañana es Rommel Troch, experto en logística y puertos, gerente de buscomejorflete.com. Rommel, como siempre, un placer recibirte aquí en Next Noticias. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Hace una semana, más o menos, tú diste una entrevista donde decías cómo, pues, lo fatal que sería para todo nuestro sector logístico el no renovar el contrato de Panama Ports y todo lo que ha avanzado la industria marítima en estos años, pues gracias a esa expansión que han tenido estos dos puertos, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Sí, gracias, Fernando, nuevamente, y saludos a todos los televidentes de Next Noticias. Estas preguntas a mí me gusta tocarlas en un contexto. De otra forma, a veces los televidentes o radioescuchas no logran entender lo que se quiere explicar. Mira, en Panamá hay 5 puertos, todos de clase mundial, de operadores portuarios globales. En el caso de PSA es el operador portuario en este momento el más grande del mundo. Su casa matriz está en Singapur y su puerto insignia maneja 35 millones de TEUs y es el hub logístico de Asia. Hay otros puertos de la SSA, de la Evergreen y los puertos de Hutchinson. Son 5 puertos que proveen un servicio, yo diría, coordinado. Entonces no puedes estar, no se debe desbalancear el sistema, afectar el sistema con el puerto del Pacífico, que el mismo usuario del puerto del Atlántico, la misma naviera, utiliza los dos puertos. Panamá es un mercado de transbordo muy importante para 2 navieras, Maersk y MSC. Ellos, entre los dos, pueden estar manejando el 70 a 75% del transbordo que se hace en Panamá, lo cual te indica que, bueno, cualquier cosa que se haga en los puertos le afecta a ellos dos. Son la naviera número 1 y la número 2 del mundo. Obviamente, cuando haces una inversión portuaria, los contratos portuarios es otra cosa que hay que aclarar. Los contratos portuarios, todos, son de largo plazo, 40 años, 20 más 20. En el caso del contrato de Panamá Ports es 25 más 25. Mira que justamente estaba revisando la ley portuaria lo dice claramente. Los contratos no serán de más de 40 años, 20 más 20, lo leía hace un tiempo, durante el fin de semana. Porque hay muchos temas, hay muchas opiniones en las redes de muchas personas que solo repiten lo que oyen. Yo trato de investigar más a fondo qué es lo que se está hablando. Por supuesto que violar un contrato es algo muy delicado para el gobierno. Es violar la seguridad jurídica. Está en juego su reputación. Está en juego qué tan serio es un gobierno respetando la seguridad jurídica. En ese mismo contexto, yo sí quiero decir que considero que se han hecho los pasos correctos desde el punto de vista del contrato, de lo que se está discutiendo en los medios. ¿Qué se ha hecho correctamente? Bueno, pedir a la Contraloría General de la República que certifique o no si la empresa cumplió para que se haga efectiva esa renovación automática que está en el contrato. Renovación automática. Siempre y cuando haya cumplido con sus compromisos contraídos en el mismo contrato de ley. Entonces, ese es algo importante y crucial en este tema de la renovación. Si la empresa no cumplió, pues habrá los mecanismos para hacerla cumplir. Pero eso es lo que dice allí. Lo otro que creo que es un paso importante en este tema de la certificación de la renovación es validar cuál es el periodo de validez del contrato. Y en eso es un reportaje, una entrevista que me hicieron hace unos días, hace un mes casi. El reportero cita una carta o una consulta que el gobierno actual le hace a una firma de abogados internacionales sobre la duración del contrato
Obviamente, esta firma es consultora y se le contrata para que certifique o valide, bueno, ¿cuál es el periodo real de la validez del contrato? Porque en las redes y en muchos analistas de este tema dicen que el contrato solo vale 25 años y que no es obligatorio renovarlo. Y esa consulta a una firma internacional establece claramente, y lo dice en el reportaje de este canal de televisión, que el contrato tiene una validez de 50 años, sujeto a la certificación que tiene que darse a los 25 para que prosiga su periodo de validez. No es un contrato de 25 años y renovable si el Estado quiere 25 más. Es un contrato de 50 años que solo depende de una certificación que ya fue dado por Contraloría. La gente que escribe y los analistas no conocen esta información, no vieron el reportaje o no quieren citarla. Entonces, se mantiene, yo sí creo, una especie de manipulación de la información. No dan toda la información. Igual con el tema de la equiparación. Ahora es que ya se está tocando más el tema de la Ley 55 del 2005, donde el gobierno de Martín Torrijos revisó la equiparación del gobierno de la presidenta Mojoso, no estuvo de acuerdo con eso y exigió una contraprestación por la infraestructura recibida. O sea, que esa infraestructura que todo el mundo decía al inicio que la habían recibido gratis sin darle un real, ahora resulta que sí se dieron 102 millones de dólares. Pero nadie lo dice, porque es, en mi opinión, que ahí sí voy a opinar, cuando tú no das toda la información, o es porque no la conoces, o estás manipulando la situación. El otro tema que ha salido a relucir es que dicen que el canal invirtió y por eso hay que cobrarle más a los puertos ahora, porque le ha ayudado y favorecido eso. Mira, en el año 1994-95, el canal existía ya con todas sus rutas de navegación por aquí. ¿Y por qué no había desarrollo portuario? Perdón, ¿por qué no había transbordo? Porque nadie quería invertir en el desarrollo portuario o porque el Estado era el único operador de los puertos. El Estado decide entrar en una política de concesiones y dar esto a la inversión privada. La inversión portuaria en puertos es tan alta que los inversionistas nacionales no han apostado en eso y han venido operadores portuarios internacionales globales y que tienen una red de desarrollo portuario a nivel global y han invertido casi 5.000 millones de dólares. Entonces, esto te indica que hay mucha información que no se está dando en los medios con el objetivo de manipular la opinión pública o no darle toda la información a la opinión pública. Yo estuve viendo justamente cuál es el impacto real o cuál podría ser el impacto del canal en la operación portuaria en el caso de Balboa o de Cristóbal. Y mira, paradójicamente en Balboa ha estado perdiendo carga porque esto es un mercado muy competitivo. Claro. Y no depende de que el canal expandió o no expandió. De hecho, en Balboa, la carga nueva que tiene Balboa es cero producto de la expansión. El momento de mayor volumen del puerto de Balboa, lo estuve viendo en las estadísticas, pues esto es muy fácil de ver. Uno no puede estar repitiendo lo que dice la gente o los analistas. Uno tiene que ir a las estadísticas, ver la información que hay. En el caso de la Autoridad Marítima está toda la estadística de los puertos, se puede revisar. Mira, el momento en que el puerto maneja más carga es en el 2012, 3.25 millones de teus. A la fecha, el año pasado movió 1.956 millones de teus. El puerto perdió a su segundo cliente más grande, que no tiene que ver nada con la ampliación del canal, sí o no. La ampliación del canal no se hace para favorecer a ningún puerto o para traerle carga a los puertos. Se hace porque el canal tiene que mantener su competitividad. Y de hecho, antes que el canal inaugurara su ampliación, había perdido varios servicios por el canal Suez. Varios. Y esa era la noticia de ese momento, pero ahora nadie lo menciona. Ese cliente que perdió el puerto de Balboa contra el puerto del frente de PSA se llevó casi 1 millón de teus. El año pasado Balboa manejó 1.9 millones. Si regresamos ese millón de teus acá a Balboa, quedaría en 2.9 millones, cerca de los 3. Y el mejor momento de Balboa históricamente ha sido en el 2012, que movió 3.2 millones. Entonces, ¿dónde está ese favorecimiento
del canal o de la ampliación al puerto de Balboa. No existe. Porque el puerto de Balboa no depende de eso, al contrario. El puerto de Balboa pierde carga y pierde algunos servicios que se daban en Balboa apenas el canal ampliado inicia operación. Claro. Mira, antes de la ampliación del canal, habían barcos, que llegaban con mucho calado, que no podían pasar el canal, o con una línea de visibilidad por arriba de la permitida por el canal. Entonces descargaban en Balboa, mandaban por ferrocarril y se embarcaban en el Atlántico. O traían esa carga en exceso para el mercado panameño. Entonces, la ampliación sencillamente es para permitir más paso de carga, no para que la carga se quede en el Pacífico. Entonces, perjudica o no favorece a Balboa y también afecta al ferrocarril de Panamá, que pierde esa carga, que no era mucho, pero era muy importante. Don José. Mira, dígame. Aquí está don José que quiere hacerte una pregunta, Rommel. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, Rommel. Gracias, ingeniero. ¿Cómo está? Dos premisas y me las corriges si en tu experiencia. Primero, cuando nosotros recibimos los puertos, Panamá, por la negociación de los tratados de Torrijos-Carter, nosotros, Panamá, vivíamos de espalda a los mares. No teníamos puertos ni experiencia portuaria, de nada. Los puertos, el de Balboa era siempre un atracadero para los barcos que iban a Taboga. Eso es lo que era, ¿no? Pero, y carga general, acero, sí, maíz, trigo. Y dos, nosotros hemos desarrollado una estrategia portuaria. Hablo de la República de Panamá en sus 35, 40 años de manejo de este sistema. Nuestra estrategia portuaria, al tener aquí a MIT, Evergreen, PSA, Hutchinson, hace una estrategia correcta porque nos ha permitido un desarrollo portuario impresionante en toda la región y que incluso obligó a los puertos del oeste de los Estados Unidos a tener que mejorarse para competir con nosotros. En nuestro sistema portuario, esa estrategia ha sido correcta. Ahora, con respecto a este contrato, este es un contrato de 50 años. A mí me tocó... Bueno, así lo dice la firma consultora que el gobierno contrató y que fue objeto de un reportaje en un canal televisivo en Panamá. Sí, Arnold Porter dijo claramente, y además hay que leerse el contrato. Esto es un contrato de 50 años y que al año 25 se hace una evaluación por parte del organismo controlador del país y él decide si se cumplió o no. Y si no se cumplió, tiene incluso un plazo para removerla, que considera que no se haya cumplido. Y segundo, tendría que, si no se lo ha cumplido, es automático la renovación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en esto? Y eso es lo que quiero que me corrija ahora. Nosotros hemos pasado de manejar 190.000 en el 90 TEUs a tener aproximadamente 7.000. Nuestra estrategia debe apostar a manejar más TEU, manteniendo una estructura portuaria que ha sido eficiente y que puede ser competitiva y elevarnos a 15. Y eso nos va a producir más riqueza que romper una estructura que hemos construido. O sea, era como si yo me metiera con PSA o con MIT o con Evergreen o con Hutchinson. Me parece una estrategia equivocada, porque no están entendiendo lo que realmente ha pasado. Estos puertos han sido generadores de riqueza y empleo en este país, sin duda alguna. ¿Es así o no es así? Bueno, en efecto, algo que a mí me sorprendió ver fue el informe de la Contraloría sobre el impacto de la inversión portuaria, sobre los pagos que el gobierno ha recibido en materia del impuesto por movimiento de contenedor. Los puertos en Panamá, todos pagan una tarifa uniforme, todos, y está basado en el movimiento. Y todos pagan la misma tarifa por movimiento. Y es impresionante ver, bueno, que en 25 años, casi 25 años, se han recibido 440 millones de dólares por el movimiento de contenedores, donde el gobierno no ha invertido ni un real y solamente 2 puertos han pagado eso. Ahora imagínense si le sumamos todos los que han pagado a los otros puertos. Podemos llegar fácilmente a 1 millón a 1.000 millones pagados por todos los puertos en ese periodo, sin que el gobierno haya hecho haya invertido ni un dólar y además haya generado tantos empleos. Y todo esto es divisa extranjera, todo esto es dinero que se paga de las economías regionales, no es dinero local, entra al país dinero fresco. Claro, es un gran error
querer paralizar el contrato, pero yo creo que el gobierno no ha dado señas de eso. El gobierno, al contrario, ha dado señas de que quiere hacer las cosas de forma correcta. Consultó a la Contraloría, consultó a la firma de abogados, porque este contrato, entiendo que cualquier tema contractual de arbitraje va a Nueva York, no va a ser en Panamá. Lo otro es que el gobierno ha hecho los pasos correctos, pero hay gente que quiere que el gobierno viole la seguridad jurídica. Y cuando el gobierno tenga ese problema, entonces nadie dijo que se hiciera, porque así somos. Decimos que hay que hacer algo, pero al final el responsable es el que toma la decisión. Pero abanicando que se viole el contrato. Eso es incorrecto. Los contratos hay que cumplirlo. Es como la palabra empeñada. Bueno, si usted se comprometió y en algún momento vio que era una desventaja, bueno, tocará terminar, que el contrato termine su vida. Robert, creo que esto tocó un punto importante, seguridad jurídica. Nosotros estuvimos viendo este problema del sector eléctrico. El presidente dio un discurso el 1 de junio que en una forma sistemática, ordenada, en respeto a la seguridad jurídica, hace una serie de anuncios. Y se ha desatado una serie de gente, entre otras cosas, proponiendo el cambio de las normas para juzgar los contratos ya firmados, incluso afectando empresas eléctricas, que de aplicarse la norma que dicen algunos por allí, sería revisar todos los contratos y anularlos, cosa que es totalmente procedente, ¿no?, en el sector eléctrico. Igual, en estos casos, donde hay un contrato que tiene un procedimiento jurídico, tú tienes que seguir el procedimiento jurídico. Igual nosotros tenemos que abordar, por ejemplo, la normalización de las relaciones con Minera Panamá, y lo tenemos que hacer en el marco del respeto jurídico para lograr nuestros objetivos. A lo largo de esta historia portuaria, hay gente que opina sin conocerlo. Yo les decía a la gente, tómese la fotografía del 90. Hay mucha gente que opina sin conocer o con interés. O que repiten lo que dicen los otros, sin investigar. Yo creo que el tiempo es importante, porque hay una cosa que a mí me preocupa, y usted lo sabe mejor que yo, que usted trabaja en la industria marítima. En la industria marítima las decisiones no se toman de un día para otro. Uno toma decisiones pensando en el largo plazo. Entre más incertidumbre yo genere con respecto a un tema que tiene que tomar decisiones de largo plazo, más daño le hago al país. Claro. O sea, cerrar este capítulo significa poner en orden, ya, entrar todo nuestro sistema portuario, porque cuando nosotros defendemos aquí el puerto, no estamos defendiendo un puerto, nosotros estamos defendiendo el sistema portuario panameño. Inestabilizar el sistema portuario panameño es un grave error. Está integrado, ingeniero, es un sistema integrado claro, por ferrocarril, autopista, Panamá, Colón, que hace transbordo de costa a costa. En varias formas, no solamente de puertos, sino por ferrocarril, por carretera, por avión. Nosotros tenemos un sistema integral. Apostar en contra de eso es apostar contra nosotros mismos. ¿No le parece? Sí, es correcto. Y otra cosa que quería aclarar, ingeniero, es que algunos de la industria dicen que operar dentro de las aguas del canal, porque estos dos puertos operan dentro del canal, es una gran ventaja. Cosa que es totalmente falsa. Operar dentro de las aguas del canal es una gran desventaja operativa. Claro. ¿Por qué? Porque el puerto no puede tener sus propios pilotos. Todos los puertos fuera del canal pueden tener sus propios prácticos o pilotos para que ingresen y saquen los barcos. Acá no se puede. Acá se depende de los pilotos del canal y se depende del calendario de tránsito del canal. Y se depende de que se pueda insertar un barco dentro del convoy norte o dentro del convoy sur para que ingrese a los puertos. Entonces, esa es una gran desventaja operativa. El otro tema es que también se dice que no, que se paró Corozal. El puerto Corozal no se llevó a feliz término por una razón. Era muy caro. El Estado lo puso muy caro. El Estado quiso cobrar alquileres de terrenos por más de 15 millones de dólares anuales a un nuevo operador portuario y los números no dieron. Los números no dieron. 3 meses antes de que se entregara la propuesta financiera para operar Corozal de la licitación esta, uno de los que estaba en ese ambiente de la propuesta me dice, nosotros no vamos, los números no dan. Se quiere sacar al tema de tantas demandas. Yo le voy a decir algo, si yo fuera uno de estos proponentes, ese es un problema del Estado
resolverlo, no es mío. Yo cotizo, licito y me gano el puerto. Y cuando me lo entregues curado de cualquier problema legal, firmamos. Así funciona esto. No, el puerto de Corozal no se llevó a cabo, o la licitación no tuvo éxito por una razón. Los costos que el Estado quiso cobrarle o que la ACP puso en el pliego de cargos. Eso lo hizo inviable. Esa es la razón principal por qué el puerto de Corozal no se llevó a feliz término. Bueno, eso es importante aclararlo. Rommel, gracias por este pantallazo a lo que es pues, una de las razones de ser de nuestro país, esa vitrina hacia el mundo y pues gran parte de esa relación de Panamá con el mundo pasa por sus puertos, que esperemos que no sean traumados esta renovación y que la industria marítima siga confiando en los puertos panameños. La renovación se dice que es automática. Es automática, sí. Pendiente de una certificación que ya se dio. Mi entender es que el 1 de marzo eso pasa inadvertido porque ya se certificó. Ok. Porque así lo dice el contrato. Bueno, Rommel, gracias como siempre. Muchas gracias, Fernando. Tú, Hasta pronto. como todos los días, pues, dándonos esta tarea o esta gran cátedra de lo que es el negocio marítimo panameño.